Este panel va a ser moderado por mi colega Pedro Sarasqueta, entonces no podemos estar en mejores manos. Voy a hacer un breve resumen de las personas que nos acompañan, que tienen una larga trayectoria en el tema del panel. Concretamente Arturo García, de Profuturo, contador público, con una maestría en finanzas corporativas de ITAM, así como un posgrado, alta dirección en IPADE. Cuenta con una destacada trayectoria de nada más y nada menos que 37 años en el sector financiero, incluyendo su paso por Scotiabank en México y en Canadá, donde colaboró exitosamente durante más de 18 años, desempeñándose en su última posición como director de banca corporativa y de inversión. Actualmente, que es lo que queríamos destacar, es director general del grupo Profuturo. Es una empresa líder en fondos de pensiones en México, que cuenta con la confianza ya de más de 8.5 millones de clientes y administra activos cercanos a los 100 millones de dólares. En segundo lugar, contamos con Alberto Saracho, de Soy Más. Él es CEO y cofundador de Soy Más, un ecosistema de nueva generación para la población de 50 años y más en el mundo hispanohablante. Pero antes de estar y de fundar y de crear Soy Más, Alberto trabajó durante 5 años como socio de McKinsey, donde se coincidieron Pedro y él, donde se enfocó en las áreas de digital y analítica, así como en la práctica de temas sociales y de salud. Antes de ser socio de McKinsey, una consultora internacional de primerísimo nivel, Alberto cofundó 3 organizaciones distintas y exitosas, una la Fundación IDEA, un think tank sin fines de lucro con sede en la Ciudad de México, enfocado en políticas públicas de educación, tecnología, innovación y emprendimiento. Además, creó C230 o 230 Consultores, que es una firma de investigación de políticas públicas y consultoría, y en Intelimétrica, una empresa de tecnología SaaS. Esta última tuvo una salida exitosa en el 2021 y, bueno, además de todo esto, cuenta con también un posgrado en políticas públicas en Harvard y una licenciatura en Ciencia Política y Administración por la Universidad Iberoamericana de México. En fin, tenemos un panel de lujo moderado por Pedro Sarasqueta, que es parte del equipo que está liderando el portafolio regional de inclusión financiera, sobre todo Silver, del IFC para todo América Latina y el Caribe, y en este caso enfocado, liderando proyectos de economía plateada, mujer y MIPYMES. Anteriormente también trabajó en McKinsey Company, asesorando instituciones financieras de la región, como es economista y estudió en la Universidad de Friburgo en Alemania, por eso hemos visto que se comunicaba muy bien con los alemanes que hemos tenido, con un MBA de INCAE, y su trabajo parte de una convicción práctica. El envejecimiento demográfico de América Latina es una de las transformaciones económicas más importantes de las próximas décadas y exige respuestas financieras que combinen escala, dignidad y sostenibilidad. Y aquí os dejo con ellos. Gracias. Muchas gracias, Yanire, por las buenas palabras. Bueno, vamos a hablar de la brecha digital, ¿no? O sea, cómo esta afecta a los adultos, a las personas mayores, no debo decir adultos mayores, personas mayores. Ahí no escuché, yo presto atención. Y creo que aquí tenemos con Arturo y Alberto vamos a poder explorar ese espacio de manera muy profunda. No me quiero ir ahora, yo había puesto unas estadísticas, pero creo que estas estadísticas de alguna manera u otra desde ayer ya se han repetido una y otra vez, ¿no? En pocas palabras, las personas mayores, sobre todo mayores de 60 años, utilizan menos los medios digitales, o sea, celulares, etcétera. Y además, a modo de ejemplo, solamente en Brasil casi la mitad de la población mayor de 60 años nunca ha usado internet. O sea, nada más como para que nos hagamos una referencia, ¿no? De la brecha que existe. Sabemos que es la población que está creciendo. Yo estoy de acuerdo que esto es uno de los cambios demográficos y económicos más importantes. Y yo creo que el llamado a la acción es que si no actuamos ahora, la digitalización de los servicios esenciales no será un puente hacia la inclusión, sino una nueva forma de exclusión, ¿no? Que es un poco lo que el temor que tenemos de que no logremos incluir a las personas mayores a este salto digital.
Y bueno, y al final esto constituye una oportunidad de mercado enorme, sin explotar. Yo creo que ahí también Alberto nos hablará de eso, ¿no? Por eso fue que él fundó Soy Más. Y Arturo, en su calidad de director de Profuturo, este es el tema que él ve, ¿no? Las poblaciones silver o las que están pensando, las que van a volverse silver inevitablemente. Entonces, Arturo, me gustaría empezar contigo. Em, Profuturo como Afore tiene una promesa muy clara a sus afiliados, que de hecho me gustó, cuando la leí la primera vez me pareció, pues, ¿no? Tu yo del futuro. Y ese ser que hoy no tiene voz en las decisiones financieras o sea, de nuestro presente, del de hoy, pero que va a vivir las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Como ya lo mencionamos varias veces, el sistema de Afores tiene una penetración de alrededor del 40%, un poco más, donde hay una brecha también de género, 50% hombres, 35% mujeres, lo que significa que una parte importante de la población está llegando a la vejez sin un colchón de ahorro formal. Y al mismo tiempo, el segmento de adultos mayores a 50 años en México supera, no, y Alberto fue que me enseñó esto, es más grande que la población del Perú, ¿no? La de México. O sea, ese es el tamaño del segmento. Y bueno, lo que decías del Estadio Azteca también me pareció fascinante, ¿no? Cada 42 días un Estadio Azteca lleno de oportunidades, ¿no? Bien, Arturo, con esa realidad demográfica y desde la perspectiva de una Afore cuya esencia es pensar en el largo plazo, ¿por qué el envejecimiento es un tema estratégico para Profuturo y la industria financiera en general? Muchas gracias, Pedro, por la moderación y la introducción, y aquí a mi querido Alberto por invitarme a participar en un panel más con él. Y me da mucho gusto ver caras conocidas, así que saludos a todos. Pues decías lo de tu yo del futuro, y en Profuturo hemos acuñado nuestra misión diciendo que nuestra misión es ayudar a salvaguardar el futuro de los mexicanos, ¿no? Y bueno, en el nombre lo llevamos todo, ¿no? Lo que buscamos es cómo ayudar a las personas a tener un mejor futuro y hacerlas conscientes de que mañana puede ser mejor que hoy. Y de ahí que pues nuestra comunicación la tenemos muy apalancada en este concepto de tu yo del futuro, que más adelante hablaremos un poco sobre esto y cómo va. La realidad es que la economía plateada, o este grupo de 50 años y más, donde tenemos una gran coincidencia con Soy Más, es un grupo poblacional que hoy representa 30 millones de personas en México, pero que en los próximos 25 años se duplicará de tamaño y casi llegará a representar entre alrededor del 45% de la población del país. O sea, esto es una cosa enorme. Esto no es solamente un cambio demográfico, ¿no? Esto es una transformación. Y si no entendemos, a tu pregunta, esto hoy, pues no vamos a estar listos para atender y satisfacer las necesidades de las personas en el mañana. Las necesidades de las personas están evolucionando y para bien se han roto techos de cristal en la esperanza de vida. Y esto representa riesgos, por supuesto, pero enormes oportunidades. Nosotros en el grupo tenemos una compañía que administra el ahorro pensionario de millones de trabajadores, y también tenemos una compañía que paga rentas vitalicias. Entonces tenemos, digamos, que las dos partes de la ecuación, y buscamos atender a las personas de la mejor manera posible. La realidad es que las necesidades de las personas están cambiando y tenemos que asegurarnos de que las personas puedan anticiparlas de manera correcta para vivir en plenitud la etapa de la vida a la que muchos le llaman retiro, y es más, hasta en el nombre del sistema en el que yo trabajo, Sistema de Ahorro para el Retiro, y yo la verdad no me gusta para nada la palabra, porque retiro tiene una connotación negativa, ¿no? Te retiras, te pongo a un lado, ¿no? A mí me gusta más utilizar la palabra jubilación, que viene pues del latín jubile, ¿no? De jubilar, de alegría, de júbilo, de celebración. Y me parece que así es como hay que ver las cosas. Y la industria financiera, en ese sentido, tiene que anticipar y prepararse para hacer una oferta de valor mucho más atractiva,
que tenga mayor inclusión en los productos, que sea más sencilla, más simple, más amable, más empática. O sea, hay un poco el concepto de que la gente no utiliza la tecnología. Yo creo que es un tabú y hay que romper ese sesgo. Ahí me quedo por ahora. Excelente, muchas gracias, Arturo. Y creo que hiciste un buen salto a la pregunta que le quiero hacer a Alberto sobre el tabú de la tecnología, ¿no? Que existe es precisamente esa percepción generalizada que los adultos mayores son un segmento de alto riesgo, baja rentabilidad o difícil adopción tecnológica. Sin embargo, los datos muestran lo contrario, ¿no? Los adultos mayores en investigaciones que hemos hecho pagan sus cuentas a tiempo, ¿no? Y lo hacen también a través de medios digitales, tal vez no en la medida que lo hacen las personas de menor edad, pero sí lo hacen. Y al mismo tiempo hemos identificado que en México solo el 16% de los bancos tienen realmente una oferta diferenciada para el segmento Silver que no sea ligada a las pensiones. O sea, eso es un número que hemos hecho a través de un desk research. Y bueno, al final el tema es los prejuicios. Y ahí, Alberto, lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué prejuicios enfrenta el segmento Silver en la industria fintech, en la industria digital? ¿Y cómo los está desafiando Soy Más para posicionar a los adultos mayores como una oportunidad estratégica? Muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Muchas gracias al IFC y entiendo que al gobierno de España por organizar este evento. Creo que justo contribuye a lo que dices tú de visibilizar el tema. ¿Sí me escucha bien? Porque a ver, a mí me enseñaron cuando yo estaba chico que el prejuicio es, digamos, consecuencia de la ignorancia, ¿no? Y yo creo que hay una gran ignorancia sobre lo que significa esta etapa de la vida, ¿no? Que al menos conceptualmente, tomando el título de la conferencia del día de hoy, estamos hablando de la economía plateada, ¿no? Que significa esta etapa de la vida a partir de la mediana edad, los 50 años más o menos, en adelante, ¿no? Y yo creo que hay una gran ignorancia de quiénes son o están en ese segmento. Y se piensa que primero que todos son iguales, ¿no? O sea, si veíamos la tele cuando yo estaba más chico de Golden Years, creo que se llamaba, que por cierto las del Golden Years tenían casi mi edad, entonces lo único que hacían era echar chisme en una sala y tejer, a lo que es la realidad de las personas que están en esta etapa, pues es tremendamente distinto. Les puedo contar una anécdota. Soy Más es una empresa muy nueva y en gran medida dependemos ahorita de inversionistas, y en una ocasión hace, pues no sé, como 18 meses le presenté a un fondo de inversión de Argentina que decidió no invertir en nosotros, y le pregunto, ¿y por qué no inviertes en Soy Más, no? Y me dice, es que yo creo que es muy difícil que una persona arriba de los 50 años pueda usar un smartphone. Me agarró de malas y la regañé. Y le dije, pues, ¿qué crees? Pues todos los que mueven la economía en el mundo tienen más de 50 años, ¿no? Son los CEOs de las empresas, son los ministros de gobierno. Entonces, todo esto para responder que definitivamente hay un prejuicio, y yo creo que parte de lo que estamos haciendo Soy Más, y por eso estamos felices de estar asociados con Profuturo en muchas iniciativas, ahora con ustedes, Pedro, y con muchos de ustedes que veo aquí, en mayor o menor medida, es visibilizar que la edad no te define, que así como podemos conocer personas de 25 años muy distintas, ¿no? Soy maestro de una universidad y lo veo en el salón. Exactamente lo mismo sucede a cualquier edad. Les cuento un par de datos reales. En Soy Más, digamos, parte de lo que hacemos es analizar el comportamiento de nuestros usuarios. Tenemos un poquito arriba de 41,000 usuarios. Y ya la data que tenemos de esos usuarios nos visibiliza con números duros todas esas distintas personas que son. Entonces, tenemos usuarios que son tremendamente deportistas, que son biohackers de muchas edades, y tenemos otros que son, le llamamos hedonistas, que son de fiesta, viajeros, en fin. Otros que están reinventándose, les llamamos los nuevos longevos, que son personas, algunos al punto de Arturo, que ya, digamos, por razones legales y lo que quieran, ya están en esta etapa que a lo mejor se les puede llamar jubilados o retirados, pero en realidad están todo menos retirados. Es más, no ha llegado por aquí, pero uno de mis socios, pues en términos legales está jubilado, pero créanme que no está jubilado, ¿no? Me despierto y ya tengo WhatsApps. Entonces, y lo mismo en entrevistas que tenemos a los usuarios,
en donde vemos pues personas en sus 60, 70 muy distintos. Por cierto, en el panel anterior y el que precedía hablaron mucho de cuidadores. Hay muchos cuidadores en edad de retiro, muchísimos, y eso va a ser cada vez mayor. Entonces es un ejemplo de cómo estos prejuicios, o sea, mucha gente diría, es que el de 70 lo cuidan. No, maestro, el de 70 muchas veces está cuidando. Entonces, yo creo que, ahora, en los bancos en particular, perdón, que hable mucho Pedro, me calles, 16% es terrible que solo, no tenía ese dato, me parece fascinante, porque además tenemos muy pocos bancos en México. Entonces, 16% porque sea 1 o 2 bancos, ¿no? Sí. Entonces, creo que es parte de esta poca visibilidad. Y nuevamente, cuando estaba consultor, lo último que quería hacer era usar anécdotas, pero ya no estoy ahí, entonces ya puedo usarlas. Hemos venido hablando con varios bancos, porque Soy Más trabaja a través de alianzas. No ha habido banco que al principio, cuando recién llegamos y le presentamos la idea, medio que no le interesa, para ser franco. No es mi nicho, yo estoy pensando en los que tienen menos de 40 años, y al menos la mitad, después nos buscan ellos y dicen, oye, ¿qué crees? Nos dejaste el gusanito y nos empezamos a correr números con nuestros clientes y este es el mercado que necesitamos. Sin embargo, pues son empresas muy lentas y no solo no tienen productos, que eso sería lo ideal, pero no tienen procesos. O sea, todavía para una persona, quizá un adulto ya aún más grande con problemas de movilidad, es muy complicado atender las necesidades financieras a través de los procesos de los bancos, ¿no? Hay que ir a la sucursal, la huella digital se borra, los botones de las aplicaciones son chiquitas, en fin. Y hay ejemplos en otros países de bancos que han tomado liderazgo en esto, también fintechs, y tienen productos y procesos pensados en este demográfico. Sí, es muy interesante que lo menciones porque ahí eso sí lo hemos identificado en conversaciones con entidades financieras que están pensando en cómo optimizar los flujos, ¿no? El journey del cliente para un cliente hoy persona mayor. Bueno, Arturo, primero me encantó la clase de etimología que nos diste. O sea, no me sorprendió, cuando lo escuché tiene sentido, pero nunca lo había pensado, ¿no? Jubilación como jubileo, como fiesta, ¿no? Casi. Pero bueno, las personas mayores hoy en día que están jubiladas, las cifras que tenemos para la región son que menos del 30% de los mayores de 60 años realiza pagos digitales, frente a más del 60% entre los adultos jóvenes, y la brecha en alfabetización financiera digital entre ambos grupos es consistente en todos los mercados. O sea, eso es algo, o sea, esa brecha en este momento la vemos consistentemente. Sabemos que la tecnología no puede ser solo una solución para los que ya saben usarla, y ahí sí creo que va al punto también de Alberto, tiene que ser el puente para los que aún no han cruzado. Desde Profuturo, que administra el futuro financiero de millones de mexicanos, y tomando el punto de Alberto de los journeys, de las jornadas de estos clientes, ¿qué papel juegan la tecnología y la innovación digital como habilitadores de una vejez digna, activa y autónoma? Una jubilación real, jubileo. Gracias, Pedro. Pues mira, yo diría que hay dos elementos, no solamente la tecnología, sino también las ciencias del comportamiento, que son habilitadores transversales muy potentes. Para poner en contexto esto, en Profuturo tenemos 8,5 millones de clientes y administramos $100 billones. El sistema de ahorro pensionario de México en los próximos 25 años va a pasar de administrar 8 billones a administrar 30 billones de pesos. De representar el 23% del Producto Interno Bruto a representar el 50 o 55% del PIB. Esto lo único que confirma es lo que está diciendo Alberto. A la pregunta que alguien no le entendió, ¿no? Cuando le dijo, pues es que aquí es donde está el ahorro. Y tiene que ver no por un crecimiento poblacional. México va a dejar de crecer poblacionalmente en los próximos años, igual que todo el mundo. Bueno, no, menos África y la India. Pero quitando esos dos grandes, el resto del mundo va a dejar de crecer en población.
Y en este siglo vamos a llegar al máximo de población en México y en Latinoamérica. Por lo tanto, lo que viene hacia adelante es cómo ayudar a las personas para tener, con tecnología, la revolución tecnológica que está viviendo el mundo es increíble, verdaderamente apasionante. O sea, como que se pone la piel chinita de pensar en todo lo que podemos hacer y que en muy pocos años hemos adoptado, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos en la compañía que el 85% de los servicios que le brindamos a nuestros clientes los brindamos de manera digital y remota. Y no solamente tenemos chavos, es más, son los menos. Tenemos la posibilidad realmente de esto exponenciarlo con inteligencia artificial, con todas las tecnologías disruptivas que hay alrededor de la innovación, para poder hiperpersonalizar la oferta de valor y de servicio a las personas y hablarle por su nombre, no por un grupo, no por el grupo de edad al que pertenecen o al arquetipo de comportamiento, no, por su nombre a cada uno de las personas. De ahí viene mucho la alianza y asociación que tenemos con Soy Más, porque nos puede permitir conocer de mejor manera a las personas. Nosotros tenemos mucho conocimiento de las personas, pero no de la vista integral. Y la data, como bien se ha dicho, es como el oro del futuro, ¿no? O el oro del presente, y podemos de esa manera servir de mejor manera a las personas. Pero esto ligado con lo de ciencias del comportamiento se vuelve clave, porque cuando yo me metí a entender un poco esto más a fondo de las ciencias del comportamiento, me di cuenta que es un habilitador súper potente, igual o más potente que el de la tecnología. Porque de lo que se trata es de provocar acciones en el presente en favor de tu yo del futuro. Y ahí es donde conecta con esta forma, con esta manera que como verbalizamos nuestra comunicación hacia el mercado. ¿Cómo le hacemos para que tú tengas, y te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente, que es el ahorro. Si tú le dices a las personas, mira, ¿qué opinas de ahorrar el 10% de tus ingresos? No, la primera reacción es no puedo, no se puede. No se puede porque no me alcanza. Entonces, si no me alcanza, ¿cómo me pides que además ahorre y me quite de mi consumo presente? Y el tema tiene que ver con un tema psicológico. El consumo genera endorfinas y felicidad. Y el ahorro es algo te tienes que privar de las cosas. Te tienes que privar de un satisfactor. Pero si al revés te pregunto, oye, ¿qué opinas de tu próximo ingreso, de tu próximo aumento de sueldo? Vamos a pensar en el mercado de los asalariados, que es la mayor parte de nuestros clientes. ¿Qué opinas de que de tu próximo aumento de sueldo destines el 1% al ahorro para tu jubilación? Sí, no lo tengo. Y de lo que me den el 1, pues suena poquito, ¿no? Bueno, pues cuando juntas el 1 un año y el 2 y el 3 y el 4, en menos de lo que te platico, tu tasa de riqueza en la jubilación será significativamente superior a la que hubieras tenido si no lo hubieras hecho. Entonces, ahí es donde se juntan la tecnología y las ciencias del comportamiento para detonar un patrón de comportamiento hacia las personas que les permita mejorar la calidad de vida en su futuro. Porque además la calidad de vida en su futuro no solo tiene que ver con dinero. Por supuesto, el dinero es una parte muy importante y no lo minimizo, pero tiene que ver con prepararse en muchos otros aspectos. Prepararse en el aspecto emocional, porque ¿cuántos no tenemos amigos que cuando se jubilan se deprimen? O cuando llegan a cierta edad se deprimen
Y el chiste está en ver cómo puedes seguir haciendo cosas que te permitan ser más feliz todos los días. Y hay que prepararse familiarmente y ocupacionalmente, y la verdad también decirlo, espiritualmente. Muy buen punto, porque no te sientas que te retiraron, ¿no? Como dijiste. Entonces, eso te aporta un poco más allá de solo la tecnología, que es tremenda. No, excelente, muchas gracias, Arturo. Alberto, y creo que ahora yendo de la tecnología como habilitador junto a las ciencias del comportamiento, ahora más específicamente sobre las tecnologías en sí, ¿no? El ecosistema de H-Tech está evolucionando muy rápidamente, tú eres parte de esa evolución, desde asistentes de voz, inteligencia artificial, telemedicina, fintech inclusivo, y los datos ya muestran comportamientos diferenciados interesantes, que fueron los que mencionaste. Y a manera de ejemplo, las mujeres Silver son más digitales que los hombres de su misma edad en el uso de aplicaciones y cajeros para gestionar sus finanzas, es algo que hemos visto. En ese sentido, ¿cuáles son las principales tendencias tecnológicas para el segmento Silver y qué rol específico, si lo tiene, me imagino que lo tendrá, tiene la inteligencia artificial? Sí, a ver, yo creo que varias reflexiones al respecto. Primero que todo, tenemos que pensar en tecnología, no solo en lo digital, ¿no? Porque típicamente piensas en tecnología e inmediatamente te vas al smartphone y cosas así. Y yo creo que en la segunda parte de tu pregunta está la clave, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial está transformando, digo, no solo el H-Tech, pero la discusión es sobre H-Tech, sino todo, ¿no? Entonces, yo creo que, y dicen los que son expertos, la industria que más se va a ver afectada positivamente con inteligencia artificial es la salud, ¿no? Es más, no sé si vieron las noticias, pero ayer la Clínica Mayo justo publicó un paper en donde utilizando un agente de inteligencia artificial no distinto al que todos tienen en su celular y procesando imágenes del páncreas puede detectar el cáncer de páncreas 3 años antes que un CAT scan normal, ¿no? Que el ojo de un oncólogo. Entonces, y eso yo creo que es solo así de la punta de un iceberg. Estoy tratando de no usar anglicismos, discúlpenme. Ahora, desde mi trinchera, donde para mí es claro el impacto, es la posibilidad de interactuar con lo digital con lenguaje natural, ¿no? O sea, creo que esa es una de las fricciones que todavía existe, pero que está a 2 o 3 años de poder ser totalmente eliminado. Y eso implica, pues por un lado, que la parte del device pueda ser transformado totalmente. O sea, que puedas estar en tu casa y con una bocina tipo Alexa, que es relativamente barata y que cada vez es más barata, tú le puedas pedir cosas hablando, aún si perdiste la movilidad o si tu dedo no sirve o lo que sea. Entonces, esa fricción se elimina y que eventualmente estos devices y la inteligencia artificial también te detecte cosas que, digamos, ahorita ya son muy tarde, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, ya existen cámaras que pueden identificar que un adulto, sin importar la edad, se va a caer antes de que se caiga, ¿no? Porque empiezan a caminar un poquito distinto y el algoritmo detecta y dice, oye, y puede avisarle. Entonces yo creo que esta parte del lenguaje natural y el forecasting, ¿no? El poder identificar patrones que te indican que algo puede suceder en el tono de voz. Hay muchas empresas, por ejemplo, hoy salió un artículo en el New York Times también sobre estos acompañantes de adultos que viven solos, adultos mayores que viven solos, y es un acompañante de inteligencia artificial. Es medio triste decirlo esto, pero sirve pues para que no se sientan solos, pero también sirve para detectar de que la persona está pasando un mal momento y le avise a los familiares. Entonces yo creo que esta parte de la interacción con lo digital, con lo físico, es el gran cambio que se está empujando sobre todo con AI, ¿no? Me parece muy interesante porque, y creo que me has ayudado también a mí a salir del sesgo de ver lo digital como la interacción por el iPhone o la interacción de canales digitales, ¿no? Es mucho más amplio, es que lo físico me parece muy interesante. Bueno, ahora pasando a Arturo, quiero pasar del tema que ya hemos hablado, que es lo que mencionaste, las ciencias en comportamiento, cómo ustedes apalancan la tecnología para esto y ver cómo todo eso se une con la inclusión financiera, ¿no?
O sea, tu yo del futuro no puede tener una vejez digna si hoy no tiene acceso a los instrumentos adecuados. ¿No? O sea, o sea, básicamente eso, todo lo que describiste me pareció muy interesante, ¿no? Eso, cómo ustedes están realmente aprovechando las ciencias de comportamiento para que la inclusión financiera sea real, sobre todo la inclusión financiera en la vejez, probablemente con las mujeres también, me imagino que están haciendo algunos esfuerzos diferenciados. Em, y bueno, en ese sentido, desde Profuturo, que está en el negocio de construir el futuro financiero para los mexicanos, ¿cuál es la intersección entre longevidad, tecnología e inclusión financiera? Te voy a dar un poco de intro a la respuesta por el contexto que diste. Las personas, no es que seamos unas de niños, otras de jóvenes y otras de adultos y de adultos mayores o de personas mayores, no. Somos la misma persona. Pero nos tenemos y no es que no es que digamos un día te levantes y digas, ya soy persona mayor y ahora qué toca. No. No es así. Entonces, en Profuturo hemos entendido eso y con el gran desafío que tenemos de tener clientes desde niños, o sea, desde chiquititos. Nosotros tenemos clientes bebés que están ahí afiliados, obviamente no por ellos, sino porque sus padres o abuelos los afiliaron, hasta pues, personas de más de 100 años, ¿no? Y lo que hemos buscado es acompañar a las personas de manera cercana en las diferentes etapas de la vida para satisfacer las diferentes necesidades a lo largo de la vida. Y entonces ahorita no me voy a desviar mucho en describir la oferta de valor que tenemos desde niños, le llamamos ProfuKids al producto, donde, bueno, lúdicamente le ayudamos a los niños a jugar y aprender y hacer la cultura del ahorro, porque la cultura del ahorro se hace desde niños, como todos los hábitos se tienen que aprender desde edades muy tempranas. Y bueno, llevar todo eso hasta el extremo de nuestro abanico de servicios, le hemos llamado Profuemprende. Y fíjate cómo no le llamamos ni Profurretiro ni nada, o sea, es Profuemprende, porque me parece que al momento de llegar a esa etapa de la persona mayor, de la etapa de la jubilación, es como una segunda primavera, es como un despertar. ¿Cuántos bueno, yo ya me acerco a eso, tengo muchos amigos que están muy inquietos y deseosos de hacer cosas con un propósito, de tener un propósito para poder servir a México, para poder servir a la sociedad, a su familia y contribuir y no retirarse. Entonces, hemos entendido esto y el programa Profuemprende, en el que me quiero detener un poco para platicarlo, combina las preguntas que me acabas de hacer sobre inclusión y tecnología y todo esto. Y lo que buscamos es preparar a las personas cuando llegan aproximadamente a los 50 años, 55 años, ofrecerles una asesoría que les permita pensar en qué viene después. Porque lo que también tenemos claro es que cuando se inventaron los sistemas pensionarios en el mundo, en el siglo XIX, los sistemas, bueno, inclusive los sistemas, la esperanza de vida era de 60 años. Es más, era raro el que llegaba a 60 años. Por eso se jubilaban a los 65. Sostenible, ¿no? Hoy en día es completamente distinto eso. Y hay que prepararse para seguir activo. Y está comprobado que las personas que viven activamente su vida todo el tiempo tienen una mejor calidad de vida. Y al final del día nuestro propósito nuestro objetivo es ayudar a las personas a tener tranquilidad financiera, a construir patrimonio y para tener tranquilidad, no solo financiera, sino tranquilidad en un sentido más amplio. Y lo hemos conectado con el concepto de la felicidad, que podría sonar un poco filosófico,
pero me parece que eso le da propósito a lo que hacemos. No solamente pensar en ayudar a las personas, sino además al mismo tiempo promover el desarrollo de nuestro querido México, que es un doble play y que hace una misión tremendamente potente. Y ese objetivo, esa misión inspiradora que tenemos de ayudar a las personas es para que sean cada vez más felices. Y sí se puede ser cada día más feliz. Está en cada uno de nosotros buscar que así sea. La vejez no es sinónimo de infelicidad o de fracaso, sino al contrario, debe ser un sinónimo de plenitud. De acuerdo, o sea, celebrar cada cumpleaños como una bendición, no como, ay, me puse más viejo. Bueno, Alberto, ya una cuestión que a mí en la que he ido pensando mucho es que, claro, nosotros hablamos de la brecha digital. Me gustó cómo tú expandiste el tema a más allá de los canales digitales. Pero hay un tema interesante que yo creo que es el simple hecho de que hoy en día existe una brecha digital, pero que esa brecha digital en el futuro ya no va a existir, porque los que somos hoy vamos a hacer ese segmento y ya la mayoría de las personas jóvenes de hoy son nativos digitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo está posicionándose Soy Más? ¿Cómo está posicionando su estrategia para capturar un segmento silver que hoy ya adopta tecnología progresivamente y que en el futuro ya va a ser completamente digital? Sí, a ver, primero que todo un comentario con mi cachucha, como escucharon una semblanza demasiado larga mía al principio. Soy alguien que siempre se ha apasionado también por los temas de bienestar, economía, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que hay que procesar un concepto de nuestro antiguo empleador, Pedro. Hay que hacerle como un doble clic a esos datos, porque esas brechas que las usamos como a nivel promedio esconden muchas cosas. No lo sé, pero me gustaría entender qué explica esas brechas de inclusión digital, inclusión financiera, sobre todo cuando hiciste la introducción de que en Brasil el 50% de los adultos mayores no tienen acceso a internet, creo que fue lo que mencionaste. Yo no conocía ese dato y inmediatamente empecé a pensar, ¿por qué no tienen? ¿Será por la edad o porque típicamente el adulto mayor en nuestras economías pues es más pobre, ¿no? Porque por lo que hablaban incluso en paneles anteriores. Yo siempre uso un ejemplo de datos del censo de 2020 en México. O sea, en la Ciudad de México, el 46% de los que vivimos ahí, o que al menos el censo contó como que vivimos ahí, tienen más de 40 años. O sea, la Ciudad de México ya es una ciudad pues en plena mediana edad, ¿no? Y sin embargo, si lo haces a corte nacional, pues parecemos todavía edad promedio menos de 30 o 30 años, ya no me acuerdo. Entonces, habría que entender eso, ¿no? Ahora, en el segmento que nosotros estamos, digamos, no solo segmento etario, sino también sociodemográfico, el problema de la inclusión digital es menor al que arrojan los números promedios. O sea, típicamente son personas de clase media para arriba y hoy en día vas incluso a hogares más bajos y tienen su pantalla plana y todos tienen smartphone, ¿no? Entonces, no es por ahí el reto principal. Tenemos otros retos. Podría hablar mucho tiempo de ese relojito, no me alcanzaría. Y lo que estamos haciendo es pues cada vez más haciendo dos cosas que incluso mencionaba también Arturo. Por un lado, utilizando la data y el comportamiento de los usuarios para llevarle lo que es más relevante para ellos. Y por otro lado, utilizando herramientas de inteligencia artificial para que sea más fácil usar lo que tenemos, ¿no? Entonces, ese por un lado. Por otro lado, hay como una realidad que es que la generación X, por ejemplo, de la que yo soy parte, pues no nacimos en el mundo digital, pero el mundo nos llevó a digitalizarnos. Y en su gran mayoría somos digitales. O sea, excepto cuando platico con mi hijo chiquito, pero me siento muy digital porque él me corrige. Pero ya trabajamos en nuestra vida profesional utilizando herramientas digitales. Y los que siguen, que son los millennials, por cierto, los millennials ya tienen 45, 46 años. O sea, todavía yo de repente, es un millennial porque es de 28. No, ese ya no es, el millennial ya está más para acá que para allá.
esos son ya plenamente digitales. Y entonces estás hablando de que vas a tener en 15, 20 años ciudadanos totalmente digital natives, pero ya en edad, yo espero que en ese momento ya no le llamemos adulto mayor, ¿no? Porque sería que todo lo que estamos platicando fracasamos, pero ya en la edad que hoy vemos como un adulto mayor. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, no solo nosotros, lo están haciendo empresas como Profuturo, lo están haciendo jugadores establecidos en distintas industrias, ¿no? Digo, yo soy de los millennials, que sí. Ya ves, no estás tan chamaco. No soy tan chamaco ya. Buenísimo. Listo, miren, yo quería nada más, nos quedan unos minutos, pero sí quería darles 1 o 2 minutos para que Arturo, Alberto, dejen el mensaje al auditorio, a los que nos están viendo por Zoom, que les dejen un mensaje sobre este tema, ¿no? ¿Qué piensan? O sea, ¿cuál es el mensaje que quiere que ellos se lleven de parte de ustedes? Si yo pudiera cerrar con un mensaje, escojo el mensaje de tenemos que prepararnos y hacer conciencia de que el futuro puede ser tan promisorio como lo queramos construir y que cada quien es el arquitecto de su propio destino y que ese es para las personas y para las empresas tenemos una enorme responsabilidad por promover el bienestar y generar las condiciones para que la sociedad se desarrolle y podamos tener un mundo mejor para todos. Gracias, Arturo. A ver, primero que todo, gracias por la invitación, porque precisamente parte del mensaje que yo quisiera dar tiene que ver con este congreso. Estamos ante un cambio tremendamente poderoso, además del que no podemos cambiar mucho. Podemos hacer más por detener y adaptarnos al cambio climático, del que se habla muchísimo y se invierten muchísimos miles de millones de dólares, que por el cambio demográfico. It's here, ya llegó, es inminente, y si no hacemos algo en todos los sentidos, a nivel social, como se hablaba, no me acuerdo quién presentó la gráfica, es un cambio estructural, vienen retos tremendos. A nivel de las empresas, no solo es un reto, sino también es una gran oportunidad. Es un reto porque van a tener que buscar empleados en donde antes no buscaban. Van a tener que convencer a los trabajadores a que duren más en las empresas, porque no van a encontrar el sustituto joven. Es un reto porque tienes que adaptar la infraestructura de tu tienda, de tu gasolinera, de tu medio de transporte a un mercado distinto. Entonces, es una súper oportunidad, pero pues el que se mueva primero va a ganar, ¿no? Y la otra es aprender, porque realmente no sabemos muchas cosas. Muchas gracias, Alberto, Arturo. Me encantó el panel. Les agradezco mucho por toda la sabiduría que nos han compartido. Me llevo, ya yo sé que yo nunca me voy a retirar, yo siempre voy a jubilarme. Eso me lo llevo. Y bueno, y si yo tengo un acompañante ya en la casa en algún momento, ya yo hablo tanto con el AI que probablemente va a ser natural. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.